Hola, mi nombre es Juan José. Quiero saludarte y darte la bienvenida. Espero que te quedes hasta el final del video. El tema de hoy, las palabras que anunció el Mesías, que cuando Él venga, será como en los tiempos de Noé. Eso está en el libro de Mateo 24, del 37 al 39. Y lo leo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Bueno, muy bien, entonces para entender esto hay que ir a la historia, al libro de Génesis, donde está la historia de Noé. Eso está en el capítulo 6. Puedes empezar la historia del capítulo 4, 5 y 6 para entender mejor la historia en la época de Noé, que fue lo que sucedió antes del diluvio, porque así, muy parecido, como dice así será cuando el Hijo de Dios venga, el Mesías venga por segunda vez. Muy bien, ya estando en el libro de Génesis, en el capítulo 4 vemos la historia de Caín y Abel, cómo Caín, por envidia, rencor, odio, venganza, sentimientos malos, le quitó la vida a su hermano. No voy a entrar en detalle, pero después de ese suceso, después de lo que sucedió, Dios le decreta juicio y le dice que iba a ser maldito, así como la serpiente, ¿se acuerda? Cuando hizo pecar a la mujer y a Adán y al hombre. Entonces decreta juicio contra Caín y le dice que iba a ser errante y extranjero, no pueblo de Dios. Vemos que después de eso aparece ese mismo capítulo toda la descendencia de Caín. La descendencia de Caín, y uno de los últimos hijos de Caín se llama Lamet. Y fíjate que hay algo en contraste, que él hace una declaración. Lamet dice que, que Lamet, a la verdad, iba a ser vengado 70 veces 7. O sea, cualquier cosa que le pase a Lamet iba a ser vengado 70 veces 7. El contraste de esta declaración es la que da el Mesías cuando enseña a sus discípulos, a su pueblo, cómo debemos comportarnos entre hermanos, y es perdonar 70 veces 7. ¿Ves? 70 veces 7 la venganza, 70 veces 7 el perdón. Hay dos pueblos distintos, el contraste, una venganza, odio, muerte, y el perdón, la vida. Bueno, esta es una nota que quería agregar acá. Lo otro es que vemos que el capítulo 5 hay una descendencia, la descendencia de Adán hasta Noé. Y el detalle que quiero resaltar de esta descendencia es que hay unos nombres, que hay una línea que Dios nos quiere enseñar, esa línea de esos nombres que aparece en el capítulo 5. Dice que a ellos le nacieron hijos e hijas, hijos e hijas. Pero esa línea que lleva allí hasta Noé, hay un registro de que el promedio de vida de ese pueblo, desde Adán hasta Noé, el promedio es de 900 años. Un poquito más, un poquito menos. En detalle no está ahí escrito. Estás invitado, paséate por ahí, el capítulo 5 de Génesis. Fíjate que cómo comienza el capítulo 6. Aquí es donde están los detalles del cual hizo la declaración el Mesías en el capítulo 24 de Mateo. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a leerlo, capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Eterno, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Recuerda que la descendencia de Caín no hay registro del promedio de vida. Ahí no hay registro. Ahí hay una descendencia de Caín, no dice el registro del promedio de vida. Pero la descendencia de Adán, hasta Noé, sí hay registro del promedio de vida de ese pueblo, que es de 900 años aproximado, más o menos. Y por los hijos de Dios, estamos hablando de ese pueblo, el pueblo desde Adán hasta Noé, desde ese pueblo, dice ahí que los hijos de Dios, ese pueblo, se mezclaron con las hijas de este otro pueblo, la descendencia de Caín, que era un pueblo apartado, extranjero y apartado. Entonces hubo una mezcla. Dice que viendo los hijos de Dios, ¿por qué digo, que son hijos de Dios, lo de Adán hasta Noé? Porque lo dice también el libro de Lucas. Vamos a buscarlo. El libro de Lucas, capítulo 3, del versículo 23 en adelante, nos habla de la genealogía del Mesías. Y el último versículo dice así: Adán, hijo de Dios. Está hablando del Mesías, de Jesús, cuando nosotros conocemos, Jesucristo. Está hablando desde él, toda la genealogía, hasta Adán.
dice allí, Adán, hijo de Dios. Entonces, ya vemos que el pueblo de Adán hasta Noé, todo ese pueblo dice ser llamado, como dice el capítulo 6 de Génesis, hijo de Dios, tomando para sí ellos mujeres de ese pueblo de Caín. Muy bien, por muchos años se ha enseñado de que ese capítulo 6 dice que los hijos de Dios tomaron mujeres de las hijas de los hombres, entre todas, para tomarla y hacerla mujer de esos hijos de Dios. Se ha identificado como hijo de Dios, como lo que descendieron del cielo, como que si fueran, como que si son ángeles. Se han enseñado por mucho tiempo que son ángeles y que esos ángeles se llegaron a las hijas de los hombres y crecieron los gigantes, como dice allí. Pero la palabra gigante solamente es una traducción en español que quiere decir Nefilim, que es gigante, una persona de mayor altura de lo normal. Eso es lo que quiere decir. Pero por muchos años se ha enseñado esto. Pero allí nos dice, nos explica, aquí el capítulo 6 nos dice quiénes son también esos hijos de Dios. No solamente Lucas lo acabamos de leer, sino que también ese mismo capítulo nos enseña quiénes son los hijos de Dios. Fíjate que el registro de Adán hasta Noé está el promedio de vida de 900. Y fíjate, por la maldad de haberse unido los hijos de Dios con las hijas de los hombres, Dios decreta juicio y la vida del promedio del hombre, del hombre, era de 900. Y Dios dice en el versículo 3, capítulo 6, dice, decreta que iba a ser hasta 120 años. Lo leo. Y dijo el Eterno, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, nosotros tenemos una oportunidad de 120 años en promedio. Hay muy pocas personas que pasan los 120 años, pero la mayoría, ese es el tope. Tenemos 120 años para escuchar esa voz que muchas veces nosotros le dejamos volumen cuando hay que tomar una decisión o hacer cosas que no son de vida, no son propias para hacerla, para nuestro beneficio. Y esa voz que no habla, no lo haga, no lo haga. Es malo, no lo haga. Le bajamos volumen a esa voz. ¿Y qué sucede? Terminamos escuchando la otra voz, esa que escuchó la mujer, Adán, el hombre, la serpiente de la mujer. Esa que dice el engaño, la mentira, hazlo, hazlo, es sabroso, es rico, te conviene. Pero esta voz, entonces ese promedio de 120 años es nuestra oportunidad que nosotros tenemos para hacer, como dice allí, como caminó Enoch con Dios y lo desapareció. Caminó Noé con Dios y le salvó la vida cuando vino el juicio sobre la tierra. Ahora, la otra que quiero comentar es por qué Noé. Porque hay una línea desde Adán hasta Noé, esos nombres que aparecen en el capítulo 5, esa línea que le nacieron hijos de hijas, solamente de ese pueblo de Dios, solamente Noé y su familia fueron que se salvaron. Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de los hijos. ¿Por qué Noé? Veamos lo dice allí en el capítulo 6. Y en el verso del 8 y 9 lo dice. Primero, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y segundo, que la generación de Noé era perfecta. No se mezcló. Esa línea que Dios permaneció perfecta. Dice Noé perfecto en sus generaciones. Dice que también era un varón justo. Y la palabra justo quiere decir que es obediente a la palabra de Dios. Una persona justa es que practica la verdad. El que practica la justicia. Y sabemos que practicar los mandamientos de Dios es ser justo. Esa es la justicia verdadera que existe. No hay otra justicia. La justicia verdadera para nosotros tener paz con Dios. Entonces, fíjate que ahí lo dice. Justo, su generación, perfecto en sus generaciones. No se mezcló con las hijas de los hombres. Con Dios caminó Noé. O sea, Noé, el camino que Dios trazó, por allí anduvo Noé. Lo otro que voy a agregar otra nota en este audio es que por qué Dios le da mandamiento y decirle construye un arca y tiene que hacer esa serie de instrucciones que le da Noé de cómo debe ser el arca, qué medidas le da y cómo tenía que estar por dentro y por fuera y cuántos pisos y qué cantidad de animales iba a introducir al arca, si animales limpios, animales puros. Todas estas instrucciones, ¿por qué está registrada allí? Sabiendo que Dios tiene poder y hacerle, no sé, una nave espacial, qué sé yo, simplemente porque hay una palabra que está en las cartas, en el Nuevo Testamento, en la Brija Drachá, sobre muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe con las obras. O sea, la fe es creer. Noé creyó en Dios y le dio las instrucciones cómo iba a ser el camino por el cual, el medio por el cual él iba a ser salvado del juicio que iba a venir a la tierra. Entonces, tenemos que hacer por mucho tiempo se ha dicho que tú no tienes que hacer nada. Tú no tienes que, ya Cristo murió, ya el Mesías murió, Él entregó su vida y somos libres de la ley. Somos libres de hacer y de guardar como dice la Escritura. No, es un engaño.
Es un engaño. Debemos conocer la voluntad de Dios, debemos conocer la palabra de Dios para conocer por qué camino debemos andar, por cuál es el medio que nosotros podemos llegar a resguardar nuestra vida, para que Dios nos resguarde nuestra vida. Entonces, esta es otra nota que quería agregar, ya que estaba en este tema de Noé. Entonces, uno, los hijos de Dios, de Adán hasta Noé. Dos, que hay otro pueblo apartado, que Dios lo decreta apartado y extranjero. Tres, que esos pueblos se mezclaron y por eso es que dice allí que cuando se mezcla, el continuo mal del pensamiento del hombre del pensamiento del corazón del hombre es hacer el mal. Y la tierra se llenó de violencia. ¿Y qué dice allí? Como dice Mateo 24, que andaban comiendo, bebiendo y dándose en casamiento, uno con otro. ¿Y aquí qué dice? ¿Qué dice? Que tomaron para sí mujeres entre todas, o sea, dándose en casamiento. Hoy en día, el amor es libre. Experimenta. Puedes hacer con tu vida lo que mejor te plazca. Experimenta aquí, cásate aquí, júntate. Bueno, hay una cantidad que te ofrece y dice que puedes experimentar. Entonces, estamos viviendo como en la época de Noé. En aquella época una mezcla. Solamente que se une el hombre con la mujer, que no debería unirse, sino que ahora se mezclan hombre con hombre, mujer con mujer. Inclusive hay mezcla del ser humano con los animales. Una cantidad de cosas que no deberían de suceder. Familia, estar despierto, estar atento. Y es hora de practicar la verdad, buscar, buscar las instrucciones de Dios, así como la hizo Noé, escuchó todo, hizo todas las instrucciones. Nosotros tenemos las escrituras, la palabra de Dios escrita. Entonces, ve a ella y te va a enseñar al Mesías. Y el Mesías te va a enseñar, te va a llevar a la palabra de Dios. Es nuestra oportunidad, porque el tiempo está cerca. Es hora de prepararnos y decir, basta, basta de tanta distracción, de tanta... Quiero participar de ese reino que viene. Nos vemos en el próximo video.